Hola chicos, ¿cómo están? Recordamos lo que hemos estado trabajando en clase, ¿sí? El tema del texto teatral, que es un texto literario, habíamos dicho, creado y está siendo pensado para ser representado por actores frente a un público, ¿sí? El propósito del texto teatral entonces es ser representado. Este tipo de texto es ficcional y se caracteriza por su trama conversacional. La función del lenguaje que predomina es la literaria. Las situaciones que se desarrollan en el texto no son relatadas por un narrador, sino que son actuadas por los personajes, ¿sí? La característica fundamental de este tipo de texto es que entonces contienen diálogos, parlamentos y acotaciones. Los diálogos tienen la intención de señalar la intervención de cada personaje. Se reconocen porque primero se escribe el nombre del personaje y luego se ubica la raya de diálogo o los dos puntos, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Por otro lado, tenemos también las acotaciones. ¿Se acuerdan las acotaciones cómo eran? ¿Sí? Es una característica principal de este texto y se escriben entre paréntesis. No nos olvidemos, están escritas entre paréntesis y ponen de manifiesto las indicaciones del autor acerca de cómo se debe representar la obra o cómo debe ser la entonación, la actitud o los gestos de cada personaje mientras habla o actúa, ¿sí? Esto no va leído, no se leen las acotaciones, ¿sí? Esto constituye el parlamento, el diálogo y las acotaciones. Tenemos diferentes tipos de textos teatrales, por ejemplo, la comedia, el drama, la tragedia y la ópera. Los más antiguos son la tragedia y la comedia. La tragedia se caracteriza más que nada por presentar personajes nobles, heroicos, por ejemplo, reyes, semidioses. Tiene como propósito que el público reflexione sobre la condición humana, mientras que la comedia representa el comportamiento del hombre según sus defectos y sus vicios, a través de una burla y una ironía. Aparte de ser representada, su intención es hacer reír. Tenemos los elementos para la puesta en escena, que también es otra de las características del texto teatral. En ella encontramos los actores, la escenografía, el escenario, el director y el público. No nos olvidemos nunca del público. ¿Cómo se organiza este texto teatral? Se organiza a través de actos, ¿sí? Que están en las escenas y los cuadros. Los actos son las partes principales en las que se divide la obra. En la representación, por ejemplo, el inicio se indica con la subida del telón y el fin cuando se baja o se cierra. También puede ser por un apagón de luz. Los cuadros, ¿se acuerdan lo que eran los cuadros? Indican la división del texto dentro de los actos. Y es el cambio de espacio, ¿sí? Era cuando cambiábamos la escenografía directamente. Y las escenas se componen por la entrada y la salida de los personajes en el escenario, ¿sí? Si nosotros vamos y vemos nuestro texto de las empanadas de la negra Tomasa, tenemos aquí las partes, ¿sí? Por ejemplo, el nombre del personaje está escrito en mayúsculas, los dos puntos. Luego viene la acotación entre paréntesis. Recordemos que la acotación, chicos, no se lee, ¿sí? Y lo que dice el personaje, que es el diálogo. Un pequeño recuerdo entonces de lo que es la obra de teatro. Cualquier dudita, entonces nos vemos y lo conversamos en clase. Chau, chau.